Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, martes de la semana después de la dedicación de la Iglesia Catedral según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo desde 13 hasta 19. En aquel tiempo, el Señor Jesús subió a un monte, llamó a los que él quiso y ellos fueron donde él. Luego designó a 12 para que estuvieran con él y enviarlos a predicar, con poder de expulsar a los demonios. Los 12 que designó son Simón, a quien le puso el nombre de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, a quienes le puso el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor. El texto es muy sintético, como es típico de este evangelista, pero al mismo tiempo muy rico, tiene alguna referencia importante. Evidentemente hemos entendido perfectamente que se trata de la elección de los apóstoles, los 12, así como también se llaman en todos los 4 los evangelios, y primariamente dice que el Señor Jesús subió a la montaña. Por toda la Biblia, subir a la montaña significa entrar en la dimensión de Dios. Por su propia naturaleza, la montaña es algo de alto, que lleva hasta el cielo. Y precisamente por eso en todas las religiones, pensamos en el Antiguo Testamento al monte Sinaí, la casa de Yahvé, donde Moisés tuvo que salir 2 veces por 40 días, 40 noches, para recibir las tablas de los mandamientos, y después de él el profeta Elías y muchas otras veces, incluso el mismo Señor Jesús subirá a la montaña para la transfiguración y al final para su ascensión, según el Evangelio de San Mateo. Bueno, subir a la montaña es una manera no solamente física, geográfica, sino también teológica, para decir que se está entrando en la dimensión de Dios, se está entrando en contacto con Dios, en comunión con Dios. Incluso se está haciendo, como en este caso, algo en nombre de Dios. Jesús sube a la montaña. En el Evangelio de San Mateo, sube a la montaña también para proclamar las bienaventuranzas, donde hay una diferencia entre el subir de Jesús y de los demás. Todos los demás subían para buscar algo por parte de Dios, para recibir algo, convocados. Al Señor Jesús, en cambio, él mismo sube, no le hace falta la montaña, no le hace falta subir. ¿Por qué? Porque él ya desde siempre está en la comunión más íntima, más perfecta con el Padre. Jesús sube no como un hombre que se acerca a Dios, ma como Dios mismo. Así como en el monte Sinaí, ahí en la montaña se encontraba Dios en su misterio trascendente, ahora se encuentra en la persona del Señor Jesús. Y dice que Jesús llamó a los que él quiso. No es una forma de parcialidad, de preferencia, uno sí, otro no. No, este verbo en este caso está para subrayar cómo todos los discípulos han sido elegidos por parte de Dios. No dice una discriminación, dice una elección. Todos nosotros hemos sido elegidos por parte de Dios, elegidos a entrar en una comunión siempre más conformante a la persona del Señor Jesús. No solamente fuimos creados
teniendo el Padre a Jesús como arquetipo, dirá San Pablo, como modelo, sino pensamos, por ejemplo, en nuestro bautismo, como hemos sido elegidos por parte de Dios. Bueno, esta expresión pobre, sencilla, porque el lenguaje humano es muy sencillo, pero nos recuerda esta verdad fundamental. Nosotros somos amigos de Jesús no porque nosotros lo hemos buscado, nosotros los hemos elegido, sino porque Él nos eligió uno a uno a nosotros, conociéndonos desde el principio, conociendo nuestros nombres. Jesús dirá, no ustedes me eligieron a mí, sino que yo he elegido a ustedes. Y dice que luego, encontrándose, designó a 12. ¿Por qué 12? Evidentemente porque es el número de las tribus del Antiguo Testamento. Aquí tenemos un caso muy interesante para aprender cómo la perspectiva, la cultura desde la cual uno lee una época, lee el Evangelio, puede interpretarla de una manera o de la otra. Yo recuerdo que hasta hace pocos años, más que todo cuando era pequeño yo, nos enseñaban que eran 12 los apóstoles, como las 12 tribus, porque después que Israel había rechazado al Mesías, entonces Dios quería empezar una nueva historia. Nuevos 12, como 12 habían sido los patriarcas, para empezar una historia diferente. Hoy en día se interpreta de manera exactamente lo contrario. 12 como habían sido los 12 patriarcas, las 12 tribus históricas de Israel, precisamente para subrayar la continuidad, la fidelidad de Dios. Aunque los jefes del pueblo están para rechazar al Señor Jesús, con esta elección de 12, precisamente el número de los patriarcas y de las tribus, Dios revela que Él no falta a su fidelidad y la historia sigue llevándola, aunque utilizando una minoría, el resto de Israel. Se dan cuenta cómo la perspectiva, los condicionamientos culturales, ideológicos, nos pueden empujar a interpretar el texto de una manera o de la otra. Bueno, yo estoy muy bien convencido que la verdadera interpretación es la actual. 12 precisamente para subrayar la continuidad, porque es evidente que si Jesús hubiera querido subrayar una discontinuidad, habría por lo menos cambiado el nombre. El número, si mantiene el mismo número, evidentemente es para subrayar una continuidad. Dios es fiel para siempre a su pueblo, aunque el pueblo sea infiel. Y luego dice algo que nos toca personalmente, vale de manera especial para los 12, pero también por todo bautizado. ¿Por qué han sido elegidos? ¿Por qué nosotros hemos sido elegidos? Para quedarse con Él y para ir a predicar. Ser cristiano significa primariamente quedarnos con Jesús, corazón con corazón a Jesús. Por eso es muy importante que a pesar de la muchísima cosa que tenemos que hacer a lo largo del día, logramos siempre encontrar momentos de intimidad con el Señor Jesús, momento en el cual leer, meditar, rezar su palabra, para que resuene su voz dentro de nosotros, ¿sí? Porque después que hemos aprendido nosotros, yo diría incluso hemos casi comido esta palabra, conociéndola bien, entonces sí podemos anunciarla a los demás. Cada uno tiene sus carismas, algunos anunciarán con la palabra, otros con el buen ejemplo, otros con servicio. Claro que una cosa nunca excluye la otra, pero por ejemplo, un sacerdote evidentemente tendrá el ministerio de la palabra en la predicación más que un laico que tal vez no ha tenido estudio de teología o ha profundizado demasiado,
Pero al contrario, un laico, sobre todo un laico que trabaja en unos sectores, a veces humilde, a veces preciosísimo, pienso por ejemplo en todo el ámbito de la salud, de la cura a los ancianos, a los enfermos. Bueno, un laico que trabaja en el mundo tiene una oportunidad aún mayor de las de los sacerdotes de anunciar la buena noticia del Evangelio a gente que, por ejemplo, nunca va a la iglesia. Y después el evangelista nombra uno por uno los 12 elegidos, dividiéndolos como en 3 grupos. Los 3 primeros son los que tendrán un papel especial: Pedro, Santiago y Juan. Son los 3 a los cuales Jesús le da un apodo. Simón lo llama Pedro, será la piedra sobre la cual va a fundar su iglesia. Juan, el evangelista, y su hermano Santiago los llama, le da el apodo de Boanerges, hijos del trueno, porque eran exagerado impulsivo. Luego hay 8 de los cuales casi no sabemos nada, por lo menos en el Evangelio de San Marcos, como decir que no es necesario tener un papel muy importante dentro de la iglesia. Algunos son prácticamente anónimos, solamente sabemos los nombres, pero son apóstoles como los demás. Y por último, el tercer grupo, una sola persona, Judá, el que lo traiciona. Lo que me llama muchísimo la atención es que el listado de los apóstoles empieza con Pedro, que será precisamente el que lo renegará 3 veces. Termina con Judá, que incluso lo traicionará, para decir que Jesús no eligió gente perfecta, sino gente frágil, pecadores, y por eso ha elegido también a nosotros. La santidad es don de Dios. Lo que nos pide a nosotros no es ser gente magnífica, perfecta, sino disponible a responder que sí a su llamada. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y vuelvo a decirlo, tratando de encontrar siempre un tiempito para familiarizarnos con la palabra de Dios, porque esto nos alimenta, nos da aliento, nos da la esperanza y también la oportunidad de anunciarla bien a los demás. Seguimos viviendo en paz.